Hola chicos, en este video vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos haciendo en casa. Empecemos con el primer trabajo. En el primer trabajo, que formaba parte del diagnóstico, ustedes debían hacer una reflexión a partir de unos artículos periodísticos que hablaban sobre la pandemia coronavirus. En la última parte, debían responder algunas preguntas. La primera decía, teniendo en cuenta que según el artículo, el promedio de casos nuevos diarios en el país es 11 y al momento hay 103 infectados en Argentina, completa la siguiente tabla y gráfica. Entonces la tabla comienza marcando que a los 0 días hay 103 personas infectadas. Al día siguiente, es decir, en el día 1, tendremos 11 nuevos casos, es decir, 103 más 11, 114. En el día 2 se suman 11 casos más, es decir, 125. Al día 3 se suman 11 nuevos casos, obteniendo 136 en total. Y así en cada día obtenemos 11 casos nuevos. Y así completamos el resto de la tabla. Este es el gráfico según los datos de la tabla, donde abajo marcamos los días y arriba marcamos las personas infectadas. Acá vemos que para 0 días tenemos los 103 casos iniciales. Para un día, 114. Para 2 días, 125. Para 3, 136. Y así se marcaría cada punto de la tabla. Al unirlos, queda una línea recta. Entonces, si pensamos en cómo fuimos haciendo los cálculos para cada día, por ejemplo, para el tercero, hicimos 103 más 11 más 11 más 11 si pensamos el cálculo desde el inicio hasta este momento. Lo que se puede resumir como 103 más 11 por 3, porque sumamos 3 veces seguidas el 11. Así podemos hacer para cualquier día de la tabla. Entonces, si llamamos Y a los infectados y X a los días, obtenemos una fórmula donde Y se obtiene como 103 más 11 por X. Y esto era lo que habíamos llamado función lineal. Por último, nos pedían que comparemos este gráfico con el que hicimos nosotros. ¿Qué observamos acá? En este primer gráfico se observan que los infectados crecen más rápido. Por ejemplo, si se comparan las cantidades para el día 3, o 4 o 5, vemos que hay más casos. Por ejemplo, en el día 5 habría 10.000 casos, cuando nosotros en el día 5 no llegamos a los 160. Pasemos ahora al trabajo número 2. En este trabajo recuperamos lo visto el año pasado sobre función lineal. La primera consigna nos pedía, para cada caso, indicar pendiente, ordenada y raíz. Entonces, recordemos. La función lineal es la que tiene por fórmula Y igual a A por X más B, donde A es la pendiente, B es la ordenada y la raíz es el número X tal que A por ese número X más B es igual a 0. Es decir, que al reemplazarlo en la fórmula de la función, el resultado final es 0. Entonces, veamos el primer caso. En la función Y igual a 3x más 1, la pendiente es 3, que es el valor que acompaña a X, y la ordenada es más 1. Para la raíz, resolvemos la ecuación 3x más 1 igual a 0. Para eso, primero pasamos el más 1 como menos 1 del otro lado. Al hacer la resta nos queda 0 menos 1, menos 1. Y el 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, menos 1 dividido 3 nos queda
con su expresión decimal como menos 0,33 periódico. Entonces, la raíz es ese número menos 0,33 periódico. En el segundo caso, la ecuación no está de la misma forma que vimos acá arriba. Entonces debemos despejar y. Para eso, tomamos la expresión y este 2 que multiplica y pasa dividiendo a toda la expresión de la derecha. Por eso los paréntesis. Para hacer la división, hacemos la distributiva. Dividimos menos x por 2, lo que sería dividir menos 1 por 2, y su expresión decimal queda menos 0,5, y al dividir 4 por 2 nos queda 2. De esta expresión podemos ver que la pendiente es menos 0,5 y la ordenada es más 2. Para la raíz, tomamos esta expresión que despejamos y la igualamos a 0 para resolver la ecuación. Entonces, el más 2 pasa como menos 2 a la derecha, 0 menos 2 es menos 2, y el menos 0,5 que multiplica x pasa dividiendo. Al hacer la división menos 2 dividido menos 0,5, obtenemos de resultado 4. Por lo tanto, la raíz es 4. Pasemos al siguiente caso. Aquí también debemos despejar y, pero es más sencillo. Podemos, por ejemplo, tomar y que está restando y pasarla sumando del otro lado. Y de aquí despejar pasando el 5 que es positivo como menos 5. Esta expresión x menos 5 igual a y la podemos reescribir como y igual a x menos 5. Entonces, ahora podemos ver que la pendiente es 1 porque hay una x y la ordenada es menos 5. Para la raíz, resolvemos la ecuación x menos 5 igual a 0, que es bien sencilla. Este menos 5 pasa sumando y 0 más 5 es 5. Por lo tanto, la raíz de esta función lineal es 5. En el último caso, una vez más debemos despejar y. Lo primero que hacemos es tomar las 4x y por ser positivas pasarlas restando. Y ahora, como en el segundo caso, este 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo a toda la expresión de la derecha. Y para hacer la división hacemos la distributiva. Menos 6 dividido 2 es menos 3. Y menos 4 dividido 2 es menos 2. De esta fórmula ahora vemos que la pendiente es menos 2 porque es el número que acompaña a x y la ordenada es menos 3. Para la raíz, resolvemos la ecuación menos 3 menos 2x igual a 0. Tomamos este menos 3 y lo pasamos sumando. Y las 2x siguen con el signo menos. 0 más 3, que nos quedó a la derecha, es 3. Y el menos 2 que multiplica x pasa dividiendo. Al dividir 3 dividido menos 2 obtenemos menos 1,5. Entonces la raíz de la última función es menos 1,5. Luego nos pedían graficar cada una de estas funciones. Para hacer el gráfico, conociendo la ordenada y la raíz, podemos hacer el gráfico muy fácilmente. La ordenada la marcamos sobre el eje Y, en la posición vertical. Y la raíz la marcamos sobre el eje X en la posición horizontal. Entonces, para el primer caso, sabíamos que la ordenada era 1. Entonces, marcamos un punto en el 1 del eje Y. Y la raíz era menos 0,33. Entonces, marcamos un punto
ubicado en menos 0,33 del eje X. Con estos dos puntos ya podemos marcar la línea y ahí obtenemos el gráfico de la primera función. Para el segundo caso teníamos que la ordenada era 2 y que la raíz era 4. Así obtenemos el gráfico de esta segunda función. En el tercer caso vimos que la ordenada era menos 5 y la raíz era 5. Entonces, una vez marcados los puntos, ya podemos trazar la línea. Por último, vimos que la ordenada era menos 3 y que la raíz era menos 1,5. Entonces, el gráfico final es este. Por último, nos pedía que para cada uno de estos gráficos indicáramos el signo de la pendiente, si es positiva, negativa o nula. Entonces, recordemos este significado de la pendiente. La pendiente A, que es el valor que acompaña a X, nos indica el comportamiento de la función lineal. Cuando el valor de A es positivo, es decir, mayor que 0, obtenemos una función creciente. Vamos a ver en el gráfico que la línea sube. Cuando el valor de A es negativo, es decir, menor que 0, obtenemos el gráfico de una función decreciente, es decir, donde la línea va hacia abajo. Y cuando el valor de A es 0 o nulo, la gráfica es de una función lineal constante y vemos una línea horizontal. Entonces, en el primer caso, la línea de la función es horizontal, por lo tanto, la pendiente es nula. En el segundo caso, la línea va hacia abajo, por lo tanto, la pendiente es negativa. En el tercer caso, la línea sube, por lo que su pendiente debe ser positiva. Lo mismo ocurre en el último caso. Los invito ahora a realizar el trabajo 3, donde haremos una síntesis de lo que estamos estudiando. Para este trabajo deberán responder el cuestionario de Google, cuyo link está en el archivo de las consignas. Sus respuestas se envían automáticamente al finalizar el cuestionario. También les propongo una trivia de autoevaluación, donde ustedes tendrán una serie de preguntas para responder. Primero deberán resolver y luego responder las preguntas. Una vez que terminaron con la trivia, deben enviar una captura del resultado y de los procedimientos realizados para responder. La entrega de este trabajo es el viernes 8 de mayo y voy a estar recibiéndolos hasta el lunes 11, inclusive. Les recuerdo los horarios de consulta, que son martes y jueves a las 10 de la mañana, y cualquier otra pregunta la pueden hacer al mail matematicardarelli@gmail.com. Seguí estudiando, quédate en casa.